Nerf a Jingran, mínimo de Astritas en una versión y una posible skin de Hiyuki. Hay nueva información sobre esta collab que se dará en el siguiente año de Wuthering Waves y preparándonos para la siguiente versión 3.6, que no tiene un mapa gigantesco como tal, tiene una zonita, pero que no es tampoco una cosa equivalente a un mapa, que es una versión de ahorro, pero que nos precede esa 3.7 con Shin y Suomin, que va a traer un montón de hype y expectativas, y eso ya nos deja las puertas abiertas al siguiente año y la siguiente nación de WuWa. Dejar un buen like, una buena ulti de Emmet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo ya por estar ahí detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita por apoyar el canal de forma free to play, que aprovechen si están comiendo, o sea lo que están haciendo detrás de la pantalla. Y vamos con este resumen de leaks y con las puertas abiertas ya para quizás la 4.0 o una 3.8 en la que sabéis que se está hablando de un personaje nuevo llamado Lily. Pues bien, ¿qué hay hasta ahora? Vamos a hablar al principio de Jingran. Ha sufrido un nerf en la beta y de hecho es un nerf directo a su arma. Jingran hasta ahora era muy arma dependiente y tenía el techo real del juego. Era otra vez el mejor equipo del juego, que luego Shin lo volverá a ser y toda la cuestión. Pues bien, ha habido un nerf al arma. Esto hace que sea menos arma dependiente. Los stacks al final acumulan menos daño crítico total, lo que hace que el daño de Jingran, aunque son muy parecidos, ahora ya va a competir por el tercer mejor equipo del juego, que sigue siendo espectacular, y es un puesto donde por fin en el top de equipos del juego aparece Shorekeeper, aunque tiene toda la pinta de que la evolución de Jingran, porque Shorekeeper buffa el ataque y a Jingran le da igual, va a terminar siendo algún otro equipo futuro con otros soportes, aunque por ahora su equipo es Juno Shore, y esto me alegra bastante de que se puedan jugar personajes que hasta ahora igual no brillaban o no destacaban tanto. Juno es un personaje muy querido por la comunidad. Ya no es tan arma dependiente, sigue siendo su best in slot su arma, ya no es el primer equipo el mejor del juego, sino el tercero después de Yang Yang y de Hiyuki. Que esto con King Xiao ocurre algo parecido, porque también han pegado un pequeño buff a King Xiao y las acumulaciones que hace para aumentar el daño de su liberación con el forte han mejorado la obtención de acumulaciones, pero esto no cambia al final el puesto en el que se encuentra. Se encuentra ahí compitiendo por el top 4 con el equipo de Aemeth. Cambian según pues las armas, los dupes, los soportes que utilicemos y toda la cuestión. Así que King Xiao y Jingran salen siendo muy interesantes, pero por ahora, y para mí es algo bueno, no es el mejor equipo del juego, aunque la diferencia entre ellos no era tanta. Siguiente noticia. Tenemos que el recuento de Astritas para la versión 3.6, para lo que nos tiene acostumbrado Kuro Games, es más bajo de lo habitual. Tenemos 77 deseos promocionales y 7 limitados de arma, que es pues la tienda al final, y 17 deseos del permanente para los que están migajeando algún arma concreta que les haga falta. Esto técnicamente, si tenemos en cuenta que en la mayoría de gachas las Astritas se usan para cualquier banner, bueno, los cristales equivalentes, y que los deseos en muchos sitios son los mismos, tenemos que realmente deseos promocionales son 84, pero es verdad que al dividir los deseos de armas en 7 y son distintos, no todo el mundo puede sacar armas o no le van a servir para llegar a algún pity estos 7, porque los pity son de 70, 80, 70 sub pity, 80 el pity, que sí o sí te aseguran el arma. Así que son un total de 84 deseos promocionales, pero 77 de personaje y 7 de arma. Esto es poco, es parecido a lo que hubo en la 3.2, que también fue otra versión de relleno cuando vino Sigrika. Kuro Games nos tiene acostumbrados a más mapa, más personajes, pero muchos más deseos también por versión. Así que pues hay gente diciendo que ay, qué tal, pero bueno, todos sabemos que es una versión de relleno para ahorrar entre medias, y no solo para ahorrar, sino que hay atractivo de al menos un personaje interesante. Jingran por un lado, uno de los dos juzgandos de la nación, y por otro lado, bueno, del año mejor dicho, junto a Luke Hershen, y por otro King Xiao, la resonadora, que normalmente los resonadores de cada uno de los centinelas suelen ser personajes relevantes e importantes. En este caso King Xiao ha sido un poco muy precipitado porque ha aparecido recién en la 3.5 y ya has jugado en la 3.6 y se han dado menos tiempo de cocinar y de venderla, pero ahí está, y va a ser divertida, va a ser el power creep de Luke y va a ser pues King Xiao, Denia y Morny, lo que pasa que igual Morny ya la tienes en demasiados equipos. Siguiente, después del cálculo de Astritas, tenemos que hay un par de cosas interesantes a mencionar en la 3.6, aparte de lo que comentamos en el livestream, la calidad de vida, que hay mucha gente con las expectativas en el cielo de que igual esto resuelva muchos problemas de Wuthering Waves, y otros diciendo que igual es una calidad de vida que apenas te va a sacar 10 FPS más, pero que tampoco va a cambiar que a lo mejor haya 20 millones de jugadores que antes no podían jugar y ahora sí puedan jugar. Es más una optimización para que lo veas un poquito mejor y lo disfrutes más, pero más cercano a pues darte 10 FPS. Si tenías 60 ganas un poco más, si tenías 40 ganas un poco más. Es una mejora más de rendimiento del 15-20%, pero quizás hay que esperar
esperar a que salga para que saquemos conclusiones sobre la optimización concreta. Luego, la gente está súper hypeada por el tema de poner un punto y que la moto te lleve automáticamente, que es calidad de vida y jugabilidad FK. Y ahora en la beta ya se ha comentado que si bien vimos que nos iban a dar un modo de vuelo con la espada que era como wow, parecido a las alas para gente que decía no, pero la moto yo quiero las alas anteriores, pues resulta que lo de volar con la espada ahora es simplemente en ciertos puntos, en ciertos momentos, quizás un poco limitado y relacionado pues o con la historia o simplemente con unas construcciones específicas de punto A a punto B concretos. No es tanto una exploración libre con esta espada con la que vimos al rover que está por aquí volar. Así que bueno, tenerlo ahí y estar en cuenta. Los banners ya los conocéis, Qin Xiao, Denia, Jingran, Hiyuki, Morny, así que eso no hay que darle mucha vuelta. Gru, aviso a las palomas. Tenéis los mayores descuentos que haya habido nunca en la historia de Astritas para cualquier personaje de Wuthering Waves, para las armas, para Xin, para Jingran, para Qin Xiao, para todos los nuevos que llegan en la 4.0 o para lo que os dé la santa gana. Loot por aquí abajo en la descripción y además ahora tiene un montón de juegos, sí, ese juego que llevas tiempo queriendo jugar, con un descuento espectacular para que también consigáis ya no solo astritas y recursos en WUA, sino en cualquier juego que os apetezca. Así que disfrutar, link aquí abajo en la descripción, gracias a Lootbar y os dejo con el señor de la pantalla. Y ahora vamos con más noticias, porque aparte de esto de Jingran y de las astritas, quería comentaros algunas filtraciones que están especulando y dando vueltas por la comunidad y están levantando el hype de la gente. Se dice que quizá viene una skin de Hiyuki antes de que acabe este año, es decir, antes de la 4.x. No vendrá la 3.6 porque no se dijo en el livestream, con lo cual quizá es 3.7 o 3.8. Imaginar una 3.7 donde venga una skin de Hiyuki y que venga Xin, más mapa y toda la cuestión como una versión grande. Espectacular. Dejadme un al 10 en los comentarios cuánto hype tenéis por la skin de Hiyuki. Luego, recordar que vendría Xin y Suoming en la 3.7, con lo que Qin Xiao y Jingran, salvo para quien gaste más dinero, y si gastáis, recordad usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción, porque ahorraréis muchísimo y vais a poder sacar más con menos. Aparte de esto, se comenta también lo de la colaboración esta que se está especulando y la gente tiene el hype por las nubes. Normal. Si la última colaboración con Cyberpunk fue un homenaje espectacular, fue una continuación de la historia increíble, fue una recepción muy buena, que a pesar de todo eso es raro porque la cantidad de jugadores nuevos en el juego y los que se mantuvieron posteriormente a esto, esas métricas no terminan de coincidir bien a pesar de lo buena que fue la colaboración. Le pasa mucho a WUA, que a pesar de que hace muchas cosas bien y lo defenderé hasta el final, no termina de ver resultados coherentes con esa cantidad de cosas bien que hace. Qué extraño, esperemos que esto se solucione dentro de poco. Y pues la gente está especulando, dejadme en los comentarios cuál es la siguiente collab que os gustaría ver en Wuthering Waves. Hay un montón de nombres en el mapa. Por ahí hay gente que dice Jujutsu Kaisen, por eso está especulando ahora que si de Digimon, porque este año está en auge Digimon. Por ahí hay otras cosas que son franquicias que yo personalmente no conozco, que he visto y he dicho, pues muy bien, no me suena de nada. Pero bueno, entre ellas Final Fantasy VII, Evangelion, que también va a sacar este año una especie de nueva serie. Quien ha visto Evangelion, yo la vi hace poco además por recomendación de Darkrai Mola, que está por aquí, otro creador de contenido amigo, y al final es una serie que te cambia la forma de ver las cosas y es un dendro definitivo. Y pues quizá Evangelion, que este año va a sacar una especie de otro multiverso con sus series, porque como que ha sacado reboot de la misma serie con los mismos personajes pero en otro multiverso con otra historia así como medio raro, pues quizá también es con Evangelion y algunas otras cosas que bueno, quién sabe. Y hay más información de la serie del anime de Wuthering Waves, que no solo está en producción, no tiene fecha todavía, sino que sobre todo pinta que con lo bien que se hace las cosas Kuro Games, igual hemos tenido hace poco ese anuncio e igual sin darnos cuenta antes de lo que creemos, para 2027 empiezan a salir los primeros capítulos, dicen fuentes poco fiables. Aquí para terminar el vídeo quiero comentar una cosa respecto a lo del anime, y es que sería divertido que Wuthering Waves saque el anime antes que Genshin y que al mismo tiempo hay una filtración que dicen que el aniversario de Genshin, que es la 7.1, que es la siguiente versión de dentro de un mes, quizá el aniversario anuncian otro tráiler más del anime y que dicen fecha, pero que la fecha de Genshin puede ser 2030. Así que esa competencia por los animes es divertida, que quizás esté filtrando que viene un tráiler del anime en el aniversario y luego se cumpla, quizá tiene que ver con temas de orgullo y que Genshin diga, ah sí, mi anime, ya que tú sacas el tuyo, yo voy a sacar un tráiler del mío, y que estaría sobre todo curioso ver cómo Kuro Games hace que sus propias misiones principales ya aparezcan en un anime y nadie les exija que hagan ningún anime, porque por lo menos yo estoy satisfecho con el nivel de calidad que tienen las misiones principales y el botón de skip, y que sería muy irónico que sacasen un buen anime
antes que la competencia. Claro, luego de ahí tendrían que venir los resultados. Si hacen todo esto y lo hacen bien y luego pues la cantidad de jugadores y todo lo que hemos hablado anteriormente no refleja todo ese buen trabajo, pues todavía hay que ver algún tipo de crítica constructiva o analizar realmente la situación o ver qué está pasando, porque le sigue ocurriendo esto a Wuwa y no son buenas señales, porque recordar que depende de una inversión de Tencent que los compró y está metiendo dinero. Cuando Tencent se aburra y diga uy, esto no funciona, le está metiendo mucho, le da el botón y Wuwa deja de tener toda esta inversión, personajes, mapa, calidad de vida, optimización, y se va a quedar como más siendo un gacha mucho más modestito, con menos ritmo en todo el buen contenido que nos traen. Yo aviso porque estoy viendo una cosa importante a tener en cuenta. Poquito más. Estas son las noticias que hay actualmente en Wuthering Waves. Dentro de nada, creo que pasado mañana sale King Xiao, disfrutarla mucho. Tendréis la will en cuanto la podamos tener lo mejor posible entendida y aprendida para que podáis disfrutar el personaje. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.